Bueno, normalmente cuando la gente piensa en la meditación, o digamos en el trabajo profundo con la energía, la imagen que viene a la cabeza de casi todo el mundo es, pues, la de un lago perfectamente en calma, ¿verdad? Sí, claro. Ni una sola onda en la superficie. Todo paz, silencio. Exacto, un silencio absoluto, una paz totalmente imperturbable. Y es casi la expectativa estándar a la que nos han acostumbrado a todos. Pero luego, al investigar los textos originales y más avanzados de la ciencia del Chinen Qigong, resulta que alcanzar ese estado de curación y de claridad pues puede parecerse mucho más a, no sé, intentar mantener el equilibrio en medio de un huracán de categoría 5. Totalmente. Y, a ver, ese es precisamente el análisis en profundidad que vamos a realizar hoy, porque el contraste entre esa expectativa y la realidad es, bueno, es enorme. Es brutal, sí, porque para cualquier persona que sea una apasionada del aprendizaje profundo y quiera entender estos mecanismos, es vital comprender que las verdaderas prácticas meditativas y energéticas no siempre son ese balneario relajante. A veces implican sacudidas, literales y metafónicas. Claro. Existe esta idea romántica, muy extendida en nuestra cultura moderna, de que el crecimiento interior y la reorganización de la energía son procesos lineales. Suaves, silenciosos, como si te dieran un masaje relajante. Ya, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos, porque los documentos técnicos, los que sostienen estas prácticas, abordan el proceso desde una perspectiva increíblemente pragmática. O sea, responden directamente lo que le ocurre al organismo cuando la energía vital, el chi, deja de ser una idea abstracta y empieza a moverse de verdad. Eso es. Y por eso, en esta inmersión profunda, nos vamos a centrar en desentrañar los efectos de una práctica muy específica, la que se conoce como Peng Chi Guan Ding Fa, que se traduce, si no me equivoco, como el método de elevar el chi y verterlo por la cabeza, ¿no? Exacto, esa es la traducción. Y antes de meternos de lleno en los síntomas, vale la pena que visualicemos en qué consiste realmente. Porque no es simplemente sentarse pasivamente a respirar y ya está. Claro, requiere una acción. Requiere usar la mente y unos movimientos físicos muy suaves para, digamos, expandir la conciencia hacia el universo, recoger una cantidad inmensa de energía pura y luego verterla física y mentalmente a través de la coronilla, para que inunde todo el cuerpo. Ostras, claro, esa descripción es fundamental porque establece un escenario físico y mental muy potente. Al hacer esa acción de verter semejante magnitud de energía externa hacia adentro, pues el cuerpo se convierte en un escenario de cambios drásticos. Por eso, el manual de la sección 5 del capítulo 2 actúa como una verdadera hoja de ruta. Es, fíjate, casi como una guía de supervivencia para no entrar en pánico cuando la práctica desencadena esta transformación tan potente. Y el objetivo de hoy es precisamente explorar esa transformación. Y lo vamos a hacer apoyándonos en tres pilares. Primero, vamos a revelar la verdadera naturaleza del estado mental de no tener pensamientos, porque, ya te adelanto, no es lo que parece. Para nada. Segundo, expondremos un riesgo oculto y muy común, que es el peligro de estar totalmente vacío. Y tercero, que esto es fascinante, analizaremos la anatomía detrás de las reacciones físicas caóticas, cosas como sobresaltos violentos e incluso llanto incontrolable, cuando el chi realmente hace su trabajo. Pues, a ver, empezando por el primer punto, el de no tener pensamientos, aquí es donde tropieza, yo diría, la inmensa mayoría de la gente que empieza. Sí, y estoy seguro de que es el mayor escollo. Sin duda. La instrucción técnica formal, la que se da antes de comenzar a recitar las 8 frases clave de la práctica, es Inyan Bu Chi, que literalmente se traduce como no tener un solo pensamiento. Vale, vamos a desgranar esto. Porque desde un punto de vista puramente cognitivo, la reacción inmediata cuando te dan esas instrucciones es intentar apagar el cerebro, ¿sabes? Claro, como si le dieras a un interruptor. Literal, desenchufar un ordenador de la corriente. Pero, claro, si analizas la fisiología del cerebro humano, parece completamente imposible dejar de percibir, de sentir o de generar actividad neurológica mientras estás despierto. Es que es imposible. Por eso intentar forzar la mente para que se quede en un blanco absoluto suele generar muchísima más frustración que paz. Acabas peleándote contigo mismo. Y ese es el error. El error radica en la traducción y sobre todo en la interpretación cultural que le damos a la palabra pensamiento.
porque el propósito de esta directriz no es iniciar una batalla campal contra tu propia mente. Ya, o sea, no es una lucha de contención. Para nada. En este contexto técnico, la palabra pensamiento se refiere estricta y exclusivamente a la actividad mental discursiva. A ver, explícanos un poco más eso de discursiva. Pues a los conceptos, el vocabulario, las frases lógicas, a ese diálogo interno incesante que todos tenemos. O sea, la voz que repasa la lista de la compra o que está analizando una conversación que tuviste ayer. Eso es lo que hay que parar. Vale. Ujú. Pero lo clave aquí es entender que el pensamiento imaginativo, las visualizaciones y las sensaciones físicas reales no entran en esa categoría de pensamientos distractores. A ver si lo entiendo bien. Si alguien está en plena práctica, elevando y virtiendo la energía, y de repente siente un calor radiante en las palmas de las manos, o visualiza espontáneamente el interior de su cuerpo como, no sé, un río de luz brillante, ¿eso no es un fracaso? O sea, ¿no ha roto la regla de no tener pensamientos? En absoluto. Percibir el cuerpo y sostener una imagen interna es usar la mente correctamente, no es distraerla. La instrucción no te exige convertirte en un bloque de piedra inerte, fíjate. Ostras, pues es un alivio para muchos, estoy seguro. Ya lo creo. De hecho, para comprender el equilibrio perfecto de este estado, los textos analizan hasta qué extremos llegaban las prácticas en la antigüedad. Y esto es alucinante. A ver, cuenta. Los practicantes antiguos, de niveles muy avanzados, en su búsqueda de ese silencio absoluto del que hablábamos, intentaban llegar al punto de detener temporalmente la respiración e incluso ralentizar los latidos del corazón casi hasta detenerlos por completo de forma deliberada. Espera. ¿Detener conscientemente el corazón y la respiración? Madre mía, eso es un extremo y directamente incompatible con la vida. O sea, ¿cuál era la lógica fisiológica detrás de una técnica tan radical? Pues, a ver, la premisa se basaba en la propia anatomía del sistema nervioso. Tanto la expansión de los pulmones como el latido cardíaco son estímulos físicos, mecánicos, muy potentes. Claro, son movimientos físicos dentro del cuerpo. Exacto. Cada vez que el corazón bombea, envía una onda de presión a través del torrente sanguíneo y esa onda termina excitando la corteza cerebral, o sea, la despierta. Ujú. Entonces, mientras el cerebro reciba esa estimulación rítmica constante desde el interior del pecho, le resulta mucho más difícil mantener una quietud profunda. Así que en la antigüedad creían que para silenciar la mente por completo había que silenciar primero el ruido mecánico de los órganos. Es decir, buscaban un estado de privación sensorial tan extremo que básicamente imitaba a la muerte temporal para aislar al cerebro. Así es, querían aislar el cerebro de cualquier estímulo interno. Vaya tela. Pero claro, el enfoque de la ciencia moderna del Shinen Qigong es radicalmente opuesto a esto, ¿no? Si el objetivo actual no es apagar el cuerpo, ni detener el corazón, ¿cómo se define entonces el estado mental ideal para practicar hoy en día? Se define a través de un concepto muy bonito que se llama conciencia espiritual. En lugar de apagar el sistema, lo que se busca es encender una percepción pura. Para ilustrar una idea tan sutil, el texto hace referencia a la visión budista. ¿Y qué dice exactamente esa visión? Pues lo describe como alcanzar, cito textualmente, un espíritu brillante por sí solo, desapegado de las raíces mundanas. Oye, un espíritu brillante por sí solo. Es una imagen poética, pero muy descriptiva. Funciona, no sé, es como la analogía de una linterna encendida dentro de una habitación a oscuras. Exacto, me encanta esa analogía. Porque la linterna no está buscando iluminar un objeto específico como un mueble o una puerta, ni está juzgando lo que ilumina. Simplemente está encendida, radiando luz, iluminando la totalidad del espacio sin apegarse a ningún detalle. Es una excelente forma de visualizarlo. Porque desde la perspectiva taoísta, que también se cita en la documentación, la directriz es extinguir solo la mente mundana, no la mente iluminadora. Vale, apagar la charla, pero dejar la luz encendida. Eso es, hay que silenciar la maquinaria analítica, la que etiqueta, la que juzga, la que disecciona la realidad. Pero se debe mantener activa y muy alerta esa conciencia subyacente que percibe e ilumina el espacio interior. Lo cual, sinceramente, me parece una distinción brillante. O sea, no se busca la inconsciencia, sino una superconsciencia libre del agotador ruido conceptual. Efectivamente. Ahora bien,
Si la mente actúa como esa linterna iluminadora, a mí me surge una duda estructural sobre el papel del cuerpo físico. Porque, claro, en muchas tradiciones contemplativas se habla constantemente de vaciarse, de soltarlo todo hasta volverse en nada, ¿sabes? Uy, sí, el famoso concepto de la vacuidad. Eso es. Y esto enlaza directamente con el segundo pilar de nuestro análisis. Durante este proceso de verter energía masiva hacia el cuerpo, el objetivo es percibir el organismo como un recipiente totalmente vacío. Pues la respuesta que da la teoría a esa cuestión es un rotundo no. Y esto sorprende a muchos. Vaciarse por completo, intentar percibir el cuerpo como un espacio sin límites, sin forma o sin fondo, constituye, fíjate, uno de los errores técnicos más perjudiciales que alguien puede cometer al realizar esta práctica. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque rompe con el cliché habitual del desapego místico, de flotar en la nada. El manual insiste en que el cuerpo necesita tener algo de sustancia en el interior para poder retener todo ese ki que se está vertiendo desde el universo. Claro, es que la física energética de este proceso requiere un sustrato. Si la mente crea una ilusión de vacuidad absoluta sin ningún anclaje interno, el ki que desciende a través de la coronilla no encuentra una estructura a la que adherirse. Lógico, si no hay recipiente, no se puede llenar. Eso es, no se condensa, no se acumula. De hecho, el documento aporta un detalle sensorial que es fascinante para identificar este error. A ver. Advierte que cuando el cuerpo se percibe totalmente vacío, la energía simplemente se escapa hacia afuera y produce un sonido muy particular en los oídos, descrito como un siseo prolongado. Un sss. ¡Ostras! Un sí. Como el sonido de la presión escapando por la válvula de un neumático pinchado. Literalmente ese sonido. Si escuchas eso, es que te has vaciado demasiado y el chi se está fugando. Madre mía. Ocurre algo similar, ¿eh? Si imaginamos la diferencia entre usar un colador de cocina y un cuenco de barro denso. A ver, explícate. Pues que tú puedes estar de pie bajo una tormenta tropical inmensa, con litros y litros de agua cayendo en picado. Si tu estructura interna actúa como un colador, o sea, si no hay presencia, ni sustancia, ni límites definidos por tu conciencia, el agua resbalará y caerá al suelo, ¿Claro? haciendo precisamente ese sonido de siseo al filtrarse por los agujeros. Se necesita un fondo, un cuenco sólido, forjado por la concentración de la mente en el interior del cuerpo físico. Porque si la forma física no se habita conscientemente, todo ese esfuerzo colosal por absorber energía universal se disipa en el aire, ¿no? Es una analogía perfecta. El cuerpo físico, cuando está habitado por la atención plena de esa mente iluminadora, funciona exactamente como ese cuenco. Proporciona el campo de contención. El molde, digamos. El molde, sí. La energía del entorno, por muy abundante que sea, necesita ese molde físico para condensarse y, sobre todo, comenzar a generar cambios a nivel celular. Por tanto, el cuerpo nunca debe desaparecer de la percepción. Debe convertirse en un ancla robusta. Y claro, al comprender esa necesidad de mantener un ancla física tan robusta para retener una energía que entra como un torrente, pues inevitablemente se plantea la parte más cruda de la práctica, que es a lo que queríamos llegar. Sí, aquí entramos en terreno pantanoso. Ya lo creo, porque cuando el cuenco se llena, cuando esa cantidad masiva de chi se acumula y comienza a presionar y a trabajar activamente dentro del organismo, las reacciones están años luz de sentirse como un paseo tranquilo por el parque. Años luz. Aquí nos adentramos en las manifestaciones más extremas y caóticas de la práctica avanzada. Los síntomas que surgen cuando la energía alcanza un volumen crítico pueden resultar profundamente desconcertantes para quienes no están preparados. Sin duda. Y uno de los fenómenos más sorprendentes que detalla el texto es el de los sobresaltos. Sí, los famosos sobresaltos. Porque, o sea, rompe por completo la expectativa de relajación. Alguien puede estar flotando en un estado de profunda calma, muy concentrado, y de pronto, ¡zas!, sufre un susto violento. Un respingo de los buenos. Recorre el sistema nervioso como una descarga eléctrica, y que te saca bruscamente del estado de concentración. ¿Qué mecanismo anatómico oculto provoca semejante reacción, eh? ¿Por qué pasa esto? Pues, a ver, si lo miramos desde la perspectiva de la anatomía energética, esos sobresaltos no representan una falta de concentración, ni mucho menos. De hecho, son una señal de éxito estructural. De éxito. Ostras, pues cualquiera diría lo contrario.
Ya, suena raro, pero fíjate, en el centro del tronco, en ese espacio que media entre el ombligo y el pecho, existe un área fundamental llamada el punto Hunyuanchao. Podríamos describirlo como la cámara principal de mezcla de energía del cuerpo. Vale, el centro de operaciones. Exacto. Entonces, cuando la cantidad de chi acumulado mediante la práctica es muy grande, esa cámara reacciona a la presión y comienza a abrirse y a cerrarse a gran velocidad y con muchísima fuerza. Es decir, que no estamos hablando de una energía sutil, etérea o imaginaria, sino de una fuerza real que se está moviendo con una presión enorme por el interior de las cavidades del cuerpo. Justamente, el chi se desplaza de manera muy contundente entre la zona abdominal y la zona torácica. Y al hacerlo, impacta mecánicamente contra todos los órganos internos que residen en esa franja. O sea, los empuja. Y la respuesta fisiológica ante esa presión inusual es cualquier cosa menos discreta, me imagino. Para nada discreta. Es que, repasando los apuntes, la descripción de esos síntomas físicos resulta hasta alarmante, porque imita con una precisión milimétrica los cuadros clínicos de enfermedades graves. Sí, da bastante impresión leerlo. El manual enumera sensaciones como náuseas extremas, ganas incontrolables de vomitar, como si todo el tracto intestinal se estuviera retorciendo violentamente. Ujú. También menciona dolores abdominales agudos, episodios repentinos de diarrea o una sensación aplastante que es similar a la de un resfriado muy severo, de esos que te dejan sin una gota de fuerza en los músculos. Y además, acompañado de una presión asfixiante en la zona del hígado y el corazón. Es que el nivel de detalle clínico no se detiene ahí, ¿eh? Describe una dinámica interna específica que se asemeja literalmente a un geyser en erupción. Ostras, un geyser dentro del estómago. Tal cual, la energía concentrada en el área del estómago puede brotar con tal intensidad que ejerce una presión ascendente brutal. El diafragma se tensa y esa fuerza llega a desplazar y a elevar físicamente la posición de órganos vitales, como el estómago, el corazón, el hígado y los pulmones. Los empuja hacia arriba. Madre mía, si los órganos internos están siendo empujados hacia arriba por un geyser de energía, es perfectamente lógico que el cuerpo entero comience a sufrir temblores. Soportar que el corazón y el hígado cambien de presión interna no es algo trivial. Es un estrés físico enorme. Ya te digo. Pero además de estos movimientos, el texto enumera síntomas casi surrealistas. Un picor insoportable en el interior de los ojos, o ataques continuos de bostezos que parecen no tener fin. Sí, bostezar sin parar. Pero hay uno en el sistema auditivo que a mí me llama muchísimo la atención, por lo específico que es. Se explica que los tímpanos pueden llegar a ceder hacia adentro, mientras el área del oído medio empuja hacia afuera. Sí, por los cambios de presión que hablábamos. Claro, y eso genera un ruido constante que suena, textualmente, como el movimiento de una bolsa de agua. O sea, experimentar el sonido de un líquido denso moviéndose dentro de la cabeza de forma continua tiene que ser desorientador a más no poder. Totalmente. La alteración sensorial es profunda. Y a los cambios de presión pues se suman las alteraciones térmicas y musculares. Más cosas todavía. Sí. Se documentan casos donde la persona siente que el abdomen le arde, pero un fuego interno real, al tiempo que un flujo de calor súper denso penetra hasta la médula de los huesos de los brazos. Ostras. Y al expandirse ese calor medular hacia los tejidos externos, fíjate, los brazos quedan completamente lánguidos, se pierde toda la capacidad motora temporalmente, hace imposible siquiera levantar las manos. Menudo cuadro. Ya, y por si todo este colapso fisiológico fuera poco, el proceso detona un caos a nivel emocional que no veas. Bueno, el caos emocional es quizás la pieza que falta para entender la imagen completa, ¿no? Porque en la medicina tradicional oriental, los órganos físicos no solo procesan nutrientes, sino que son, digamos, los depósitos donde se almacenan las emociones. Exactamente. Por tanto, si los órganos están temblando y siendo purgados por ese geyser, pues la mente recibe el impacto de lleno. El texto advierte sobre episodios de irritabilidad feroz, una inquietud angustiosa sin ningún desencadenante externo, o explosiones de llanto amargo y risas a carcajadas sin control ni sentido aparente. Sí, un tío vivo emocional. A ver, si analizamos todo este cuadro desde fuera, la conclusión lógica asusta. Sentir que los órganos se elevan, perder la movilidad en los brazos por un calor abrasador, tener náuseas fulminantes, escuchar bolsas de agua en los oídos y encima llorar a lágrima viva. Visto así, suena a película de terror. Claro.
En la sociedad actual, experimentar esto llevaría a cualquier persona directamente a la sala de urgencias de un hospital, por miedo a estar sufriendo un colapso multiorgánico o una crisis nerviosa severa. Lógico. Entonces, ¿qué base utiliza el documento para insistir en que este cuadro tan aterrador es en realidad un signo de curación profunda? Pues, a ver, la clave reside en entender la diferencia entre patología y reconstrucción. En este paradigma de la sanación energética avanzada, estos síntomas no representan un sistema que está fallando, sino un sistema que está siendo forzado a evolucionar. Vale, un empujón evolutivo. Exacto. La energía vital está haciendo exactamente lo que se le ha pedido que haga. Penetrar en los rincones más profundos para desbloquear estancamientos crónicos, disolver antiguas calcificaciones energéticas y básicamente reconstruir la arquitectura misma del cuerpo. Limpiar los escombros. Eso es. La enfermedad destruye el orden, pero el ki, en este estado, está destruyendo el desorden acumulado durante décadas, precisamente para instaurar un nivel de salud superior. O sea que funciona exactamente igual que una remodelación estructural dentro de un edificio viejo, con el inconveniente, claro, de que el inquilino sigue viviendo dentro durante la obra. Esa es la mejor analogía que podías usar, de verdad. Es que me lo imagino tal cual. Habrá nubes de polvo tóxico flotando en el aire, ruidos ensordecedores de taladros derribando muros de carga, escombros por los pasillos y, bueno, un desorden monumental que hará que el edificio parezca en ruinas durante unos días. Claro, y si vives ahí dentro, te asustas y quieres huir. Lógico. Pero es un paso imprescindible antes de que la estructura quede reforzada, limpia y más sólida que en su diseño original. Así es. Sanar desde la raíz no consiste en aplicarte una cremita calmante o silenciar un síntoma con un analgésico. Implica reacondicionar los tejidos de los órganos y purgar las vías de comunicación del sistema nervioso. Duele pero cura. Ese geyser energético que te revuelve los intestinos, pues es la materia física expandiéndose para adaptarse a un torrente de vitalidad para el cual, debido al sedentarismo y al estrés de la vida diaria, pues ya no estaba capacitada. Ya, se había quedado pequeña. Exacto. Y en cuanto a la montaña rusa emocional, esas lágrimas súbitas o la risa histérica no son locura. Son válvulas de presión liberando patrones de trauma, miedo y ansiedad que llevaban a lo mejor años enquistados en las paredes del hígado o del corazón. Entonces, lejos de sucumbir al pánico y asumir que tu biología está colapsando, toda esta avalancha sensorial debería leerse como un indicador de éxito. Un éxito rotundo. Es una confirmación palpable de que el verdadero trabajo transformador se ha puesto en marcha. La instrucción fundamental ante esta situación es entonces no intervenir y soportar la tempestad, ¿no? Soportar la tempestad, sí, pero con una actitud mental muy específica. Y aquí es donde cobra sentido todo lo que hablamos al principio. Se requiere utilizar esa mente iluminadora. La famosa linterna. La linterna, exacto. El practicante debe sostener su linterna interna para observar el miedo, el temblor de los órganos y el llanto sin identificarse con ellos y, sobre todo, sin etiquetarlos. Ya. Porque si la mente conceptual interviene, entra en pánico y cataloga los síntomas como peligro de muerte o enfermedad inminente, la reacción automática del cuerpo será contraerse. Como mecanismo de defensa. Claro. Y al contraerse, el miedo bloquea las vías energéticas, el chi se estanca de nuevo y el proceso de purga se interrumpe a la mitad. Sin embargo, si la consciencia se mantiene inquebrantable, solo observando con la linterna, el chi dispone de espacio y de tiempo para terminar su labor de limpieza. ¡Qué maravilla! Y te aseguro que una vez pasada la tormenta, el nivel de claridad mental y vigor físico que se alcanza es, incomparable. Desde luego desafía todo lo que nos han enseñado sobre el significado de recuperar la salud. Exige una confianza casi ciega en la capacidad regenerativa del propio organismo. Así es. Resumiendo toda esta información, que es densa y súper impactante, creo que podemos extraer 3 grandes pilares de estos textos de la ciencia del Qigong. A ver, haz los honores. Venga, el primer pilar redefine el papel de la mente durante la meditación. El estado de no tener pensamientos no implica un cerebro adormecido, ni apagado, ni desconectado de los latidos del corazón, sino una conciencia en alerta máxima, iluminando silenciosamente el espacio interior sin dejarse arrastrar por ese diálogo lógico-conceptual. Muy bien resumido. Y el segundo pilar es una advertencia clarísima contra el mito de la vacuidad.
Para que la energía universal pueda absorberse y realizar un trabajo real, el cuerpo físico no debe percibirse jamás como un vacío absoluto, ni como un agujero negro sin fondo. Porque se escapa. Exacto. Requiere una estructura sólida, una presencia anclada en la materia que funcione como un cuenco, evitando así que el ki se evapore con ese característico sonido de siseo. El famoso shh. Y el tercer pilar, finalmente, es la aceptación de la verdadera naturaleza salvaje de la sanación profunda. Todas esas reacciones físicas dramáticas, los sobresaltos violentos, el ruido de bolsas de agua en los tímpanos, las náuseas fulminantes y ese descontrol emocional tan loco. Las obras en casa. Las obras en casa, exacto. Todo eso no indica que la técnica se esté realizando mal, ni que la enfermedad esté ganando terreno. Son la evidencia palpable y ruidosa de que la vitalidad está demoliendo barreras internas y reconstruyendo los cimientos del ser humano. Fíjate que, para finalizar, a mí todo este paradigma sobre el caos interno me abre la puerta a una reflexión muy poderosa sobre cómo interpretamos la realidad, ya fuera de la práctica meditativa. Ah, sí. A ver. Sí, porque si asumimos que la verdadera sanación energética, la que repara nuestra estructura más profunda, requiere atravesar una fase aterradora de sobresaltos, de debilidad, de temblores y confusión emocional, cabe preguntarse qué ocurre en la vida cotidiana. Ya veo por dónde vas. Claro. ¿Cuántas veces a lo largo de una vida se juzga apresuradamente un periodo de profunda reorganización vital o de crecimiento personal como si fuera un fracaso absoluto, un colapso o el fin del mundo? Ostras, es una perspectiva que le da completamente la vuelta a la forma de enfrentar la adversidad interna. Supone, en el fondo, una invitación directa a dejar de tratar cada turbulencia como a un enemigo, ¿no? Exactamente. Tal vez ese desorden emocional o ese agotamiento que aparece a veces de la nada no sea una señal de debilidad, sino la vitalidad misma, despertando y ejecutando la demolición necesaria para construir algo mejor. Yo estoy convencida de ello. Así que bueno, para quienes nos escuchan, si alguna vez la búsqueda de paz y equilibrio se transforma repentinamente en un huracán de síntomas y emociones inexplicables, quizás la mejor respuesta no sea salir corriendo a buscar un refugio o una cura rápida. Quizás lo único que se requiere es encender la linterna interior, quedarse muy quieto y dejar que la tormenta termine de limpiar la casa.